ustedes van a encontrar, hagan de cuenta que ustedes tienen un handle, ¿listo? A este lado vamos a encontrar presión pico, ¿de cuánto no debería de pasar la presión pico? Uno resiste más o menos 35, 40, uno resiste dependiendo de resistencia o compliance. Presión pico que no sea mayor a 40, como lo que uno limita, pues así como. Pero todo va a depender de si la presión pico es por la resistencia o la presión pico es por la compliance. Si es por resistencia, no me asusto. Si es por compliance, sí me puedo asustar. ¿Listo? Volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? Frecuencia respiratoria por velocidad. Muy bien. ¿Y eso tiene un valor? No, va a depender de cómo yo lo esté programando. O el volumen. Porque si usted hace la conversión de la frecuencia respiratoria con el volumen que usted le está dando, esto debería estar más abajo. O sea que tengo que bajar la frecuencia respiratoria o volumetría. Le está entregando mucho volumen minuto al paciente. Ok. Pero normalmente no baja de 10. No llega como a 9, 9 y medio y ya está. Volumen tidal, volumen corriente, con volumen garantizado. Eso tiene muchísimos nombres. Volumen garantizado sí es otra cosa completamente, pero también lo pueden llamar de muchos nombres. Niñas, fórmula de peso ideal. ¿Se la saben? Sí. ¿Se la saben? ¿Se la saben? Sí, no la sabemos. Tenemos dos, pero en sí cambia solamente una cosa, si es hombre o mujer. Listo. Entonces, si es hombre, sería 50 más 0.91 que multiplica a la altura menos 152. ¿Listo? Y si es mujer, sería lo mismo, solo que acá sería 45.5 y sería esto igual. Para el peso ideal. Aunque por ejemplo, si usted está en ese ventilador, usted solamente con ponerle la altura, automáticamente te la va a sacar. Pero no todos los ventiladores son iguales. En algunas instituciones tienen la formulita pegada al ventilador, otros no aparece la gráfica. ¿Listos? ¿Cómo lo van a hacer? Primero esto, segundo esto y tercero esto. O si ustedes saben manejar la calculadora con paréntesis, lo pueden hacer derecho. ¿Listo? Sí. Igual ahorita miramos lo demás. ¿Listo? Si es hombre o mujer, es que es una mujer, listo, ustedes van por esta. Si es un hombre, se van por esta. Y si ustedes saben manejar calculadora, lo pueden hacer derecho con paréntesis, o si no, hacen esto, lo multiplican por esto y le suman esto. ¿Listo? Eso normalmente le da un número bajito. Un ejemplo, 50 le dio 50 kilogramos. Hay algo importante que uno dice: ¿por qué no cogemos el peso de la célula del paciente? Resulta que ese peso fue cuando tenía 18 años, o cuando tenía 70, que es lo que tiene ahorita. Puede estar más bajo, más alto, lo que sea. ¿Listo? Entonces, normalmente lo que hace es por la altura o esta. Normalmente no se ve en la célula. Nunca se le va a ocurrir decir, cuánto mide. Si el paciente está en espontáneo y lo voy a pasar, perdón, despierto y lo voy a vigilar en espontáneo, pues uno. Sí y no, porque si él me dice, es que yo mido los 50 en la célula, dice 1,55, 1,45, eso puede cambiar, esos 5 centímetros pueden cambiar, ¿listo? O lo miden ahí mismo cuando lo van a intubar, ¿cierto? Pues sí, pero normalmente uno le da, créanme que es mucho más fácil mientras lo están pasando a la cama, de la camilla, eso, tranquilamente el otro está en el computador buscando la cédula porque ya es un ingreso, ya tiene la cédula y listo. Yo no mira la foto de la cédula y, tiene un peso ideal de tanto, y ya, se programa por el. Pero como les dije, cuando le llega a uno el paciente, uno lo deja tal cual vivo. Lo terminan de organizar, todos los accesos venosos, toda la cosa que le pone enfermería. Ahí sí, como terapeuta respiratorio, ahí sí yo voy a mirar, aquí está el volumen,
y cómo está todo lo que vamos a ver. ¿Listo? Tengo esto, me dio el peso ideal del paciente. Recuerde que por protección pulmonar, yo esto lo debería multiplicar por 6, por 7 y por 8. ¿Listo? Sin importar la patología del paciente. Sí, eso siempre tengo que hacer el paciente con EPOC, con distensión, el paciente cardíaco, el paciente lo que sea. Eso es lo que Eso es lo que yo le entrego al paciente en el ventilador. Porque si yo le pongo al paciente 50 de volumen corriente, eso no le va a generar nada. Eso es un niño. ¿Listo? ¿Eso qué hago? Multiplico 50 por 6, por 7 y por 8 y tengo muy en cuenta lo que me da. ¿Listo? ¿Eso para qué? Para evitar ultravoz. ¿Listo? Normalmente uno siempre utiliza cualquiera de estos dos como para iniciar la ventilación. ¿Listo? Uno siempre utiliza como la media de todo. Entonces uno siempre utiliza como, es que el paciente mide 1,50 y eso le está dando en 6, 350 y en 8 le está dando 490, pongámoselo en 7, que sea, porque normalmente fisiológicamente ¿cuánto es el volumen corriente? 500. Cuando hablamos de volúmenes y capacidades, ¿cuánto es el volumen? 500 mililitros. ¿Listo? Entonces normalmente inicia entre o en 7 o en 6. ¿Listo? ¿Queda claro? Si yo estoy ventilando por presión, niñas, también tengo que hacer eso. Así yo esté ventilando por presión. Porque si yo estoy ventilando por presión y no tengo en cuenta cuál sería el volumen corriente ideal para el paciente, yo le puedo generar valotrauma y volutrauma, que se llama biotrauma. ¿Listo? Que es que acá ventilamos por presión. Bueno, ¿cuánto es el volumen ideal del paciente? ¿Para qué? Para llevar esa presión control a ese volumen ideal del paciente. ¿Listo? F total, frecuencia respiratoria, eso lo programa dependiendo del grupo etario del paciente. Si es un adulto, lo programa de cuánto a cuánto. Frecuencia respiratoria. De 12 a 16, 20. 18, pero normalmente utiliza de 12 a 16. ¿Listo? Hay algunos datos, niñas, que nosotros no utilizamos, como es de resistencia estática. Todos los ventiladores no me van a simular un pulmón. ¿Sí? Solamente Hamilton tiene la inteligencia de simularme cómo está inflando el pulmón, y acá aparece una lineecita que es cuando el diafragma está contrayéndose y relajándose. Eso sería la circulación menor y mayor. Eso ya sería toda la parte del monitoreo de pulso, saturación, CO2, que para nosotros es súper importante saber de gases arteriales. Esta es la compliance estática y esta es la resistencia. ¿Listo? La resistencia siempre sale como R-INS y la compliance le sale como C estática o C dinámica. En este caso para nosotros es más importante estática. ¿Listo? Entonces miren que ese paciente cómo está. ¿Cómo está la resistencia de ese paciente en 10? Está bien. Sí, Porque estaba viendo la así. 15. Sí. Compliance estática. Me estaba haciendo hasta 50. No, hay algo muy importante y es en pacientes sanos es de 60 a 80. Pero en pacientes en unidad de cuidados intensivos uno le tolera hasta 40. O sea que ahí está bien. Si estuviera en 50, bien. ¿Por qué? Porque él está en ventilación, que el ventilador está trabajándole a ese pulmón, entonces por eso se tolera más o menos hasta 40 o 50. ¿Listo? CO2, ¿cómo está ahí? Obviamente, niñas, eso primero es un simulador. 2. Esto para poder que mida con exactitud necesito un capnógrafo. Si no tengo capnógrafo, créanme que este datico es cerrado. O sea, te va a salir. Pero a diferencia de este valor, con uno de los gases arteriales es más o menos entre el 5 y 10. O sea, que si usted le hace unos gases arteriales al paciente puede estar o en 49 o en 29, porque es más o menos 10. Hasta 60 Entonces uno nunca cree en eso, uno tranquilamente dice,
¿Hay gases actividades del paciente? No. Ah, bueno, me pueden tomar unos fotos. Puede que uno los pida cuando uno vea algo muy raro en el ventilador. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no tiene línea, eso huele horrible. Si tiene línea, pues hágale sangre. Saturación está súper alta. Listo, recuerde que uno no va a saturar 99 ni 100%. Y el pulso, pues, está a 1 grado de taquicardia. Pero eso es para nosotros. Esta parte está explicando cómo está la oxigenación, cómo está la eliminación del CO2 y cómo está la actividad del paciente. Pero esto, niñas, los ventiladores no los tienen. ¿Listo? Pero ya hay que ponerlo a la arma de cultura, a la nena, Madre, ya viene como el 21. ella le va a dar cuando llama a la calle. Ajá. Y ya eso sería como la parte que en todos los ventiladores le va a salir. ¿Sí? Pero aquí arriba le va a aparecer modo, que es donde yo voy a mirar cómo voy a ventilar a mi paciente, si por presión, por volumen, espontáneo o en un modo más avanzado. ASB, APLB, BILEVE, DUOPAP, CIPAP, PAP, NAVA, los N1000 nombres de ventilación avanzada, porque esta es convención. Alarmas, niñas, es súper importante las alarmas. Me devuelvo un poquito, porque ustedes tienen que programar el ventilador con los parámetros que ustedes le digan. Voy a montar un controlado, un asistido controlado o espontáneo. Siempre tienen que programar alarmas, nunca se les puede olvidar. Primero, eso me puede ayudar a mirar si aumenta la resistencia, si el paciente tuvo apnea, si tiene un volumen corriente muy alto, si tiene una presión pico muy alta, si tiene frecuencias respiratorias muy altas, si la saturación para un paciente con EPOC que 92% está en 95 es malo para el paciente con EPOC, ¿sí? Entonces esto uno siempre tiene que hacerlo. Termina programación del modo de los parámetros, seguimos con alarmas. ¿Listo? Entonces se programa la PIB, que ya lo dijimos que no debe superar 35-40. Frecuencia respiratoria dependiendo del grupo etario. Es un adulto, ¿cierto? Yo no le puedo soportar al paciente que me respire 25 al minuto. Volumen corriente, tengo en cuenta la fórmula del peso ideal. CO2, yo determino, es un paciente sano, ¿sí? que no tiene los atrapamientos aéreos ni este tipo de patologías que obviamente ellos sí que toleran un poquito más. Yo le programo la mínima de 35 y la máxima de 40. Pero niña, yo tampoco puedo ser como tan exacto. ¿Por qué? Porque entonces el ventilador va a pitar todo el día. ¿Yo qué hago? Si el CO2 es de 35 a 45, programo 30, 28 o lo máximo puede ser 40 a 45. ¿Listo? Porque si no, niñas, créanme, un paciente de ventilación mecánica siempre va a tener el CO2 aumentado o disminuido. ¿Sí? Entonces usted le programa esa CO2, el 25 y 45, entonces el valor normal del CO2 es lo que va a pintar todo el día. Apneas, un programa normal, apneas de 20 segundos. ¿Y qué es una apnea? Cese de la respiración. Y tenemos dos tipos de apneas. ¿Voy a hablar de eso? ¿Cuáles son? Cada uno. Las centrales es cuando no hay movimiento respiratorio, pues o abdominales. Y las obstrucciones es cuando hay movimiento abdominal. Bueno. En el flujo, que cuando son centrales es porque ahí puede ser una ausencia de flujo en la No le pasó ¿Qué lo van a que preguntar? me lo bloqueé. Cualquiera me pregunta qué tipo de apnea tiene el paciente. Por ejemplo, neonatos, eso lo preguntan todo el turno, porque los niños tienen apneas como el neonato. centrales es el 10%. Y obstructivas menor al 90% y mayor al 10%. Lo de la definición de central, obstructiva y mixtas es bien. Bueno, ¿y la mixta cuál empieza y cuál termina? Empieza con central y termina con obstructiva. Empieza con movimientos sí, y termina sin movimientos y sin flujo. Pero lo que hablaste del 10 y el 90% ya se denomina es apneas e
apneas. Mm. Y es lo mismo, 10% y entre el 30 al 90% de las hipapneas. ¿Listo? Ya de eso sí, está bien la definición. La otra tipo de apnea es central o Mixta. Mixta. Saturación, niña, recuerde, 96%. ¿Listo? Mayor a 96, empiece a bajar el F2 a ese paciente. Volumen minuto, recuerden, volumen por frecuencia. ¿Listo? Ahora, alarmas, en todos los ventiladores habidos y por haber siempre van a salir por ejemplo las mismas alarmas. Algunos van a tener otras alarmas, pero usted lo puede obviar o lo va a anotar normal. Listo, entonces, resulta que acá yo le di el modo, seleccioné el modo y en este caso voy por ventilación mandatoria. ¿Listo? Por volumen. Programa, frecuencia, volumen. Lo bueno del ventilador es que uno tiene que aprenderse. Ay, ¿qué parámetros voy a programar? No, usted le da el modo y automáticamente te va a salir qué parámetros necesita. Pero no todos los ventiladores se van a llamar. O sea, eso es una ventilación controlada por volumen, ¿cierto? Ventilación mandatoria continua controlada por volumen. Pero no todos los ventiladores van a tener esta misma taxonomía. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? ¿Qué parámetros van? Resulta que ustedes van a la unidad, le entregaron a este paciente, ustedes van, el modo es un modo X, un nombre rarísimo, pero con ustedes ver qué parámetros ustedes pueden decir, ese paciente está controlado, ese paciente está asistido, ese paciente está espontáneo, ¿listo? Que ustedes ven sensibilidad, ese paciente está, no dude, ese paciente está en asistido controlado. Ven ETS, espontáneo. ¿Listo? No es porque ellos trabajan decimales, usted le puede poner al paciente 1 inspiración y 2.5 expiración. Recuerden que el primer numerito antes del 2 puntos es inspiración y después de los 2 puntos es expiración. Y usted, al cambiar este tiempo inspiratorio, automáticamente se te va a ir cambiando el tiempo, la relación Y. Uno normalmente, niña, no va a programar, que no le vaya a poder decir, usted va a programar el tiempo expiratorio. ¿Listo? Profe, es que ahí no sale el tiempo expiratorio, en ningún ventilador le va a salir. ¿Por qué? Porque usted programa la frecuencia respiratoria, programa el tiempo inspiratorio y automáticamente ¿qué te va a dar? El tiempo expiratorio. ¿Listo? ¿Qué más de acá? Bueno, PIP se lo programa dependiendo de la patología del paciente, ¿cierto? Normalmente uno empieza en 5 centímetros de agua. Lo que hablaban ahora de la PIP ideal. Con la de Kigali. Normalmente en las unidades, o sea, ese término de PIP ideal no existe, ¿sí? Pero uno utiliza como unos recursos del monitoreo como para mirar cuál sería la PIP ideal que no le vaya a generar un daño al paciente. Entonces, esta es la PIP, este es el draining pressure o poder de conducción, resistencia y compliance. ¿Listo? Otras personas utilizan otros valores. Yo utilizo esto porque esto me da protección pulmonar. Draining pressure me evalúa cómo está la entrega, ¿cierto? El trabajo de ese pulmón. La resistencia me está diciendo cómo está ese bronquio. Y la compliance me está diciendo cómo está trabajando ese pulmón. ¿Sí? Yo por eso utilizo estos tres valores. Otra gente quita la resistencia y le agrega otro. Entonces resulta que yo le puse una PIP de 5. ¿Cierto? Voy al monitoreo, ¿cierto? Y que voy a mirar estos 4 parámetros. Este nunca les va a salir. ¿Por qué? Porque ese se mide dependiendo de la platógeno y no de la PIP. Entonces así tengo que hacerla. De resto, esto me lo va a dar. ¿Listo? Entonces resulta que, por ejemplo, este paciente tiene una PIP de 5. Entonces miremos cómo está. Tiene compliance de 61 y resistencia de 10.
Ahí no puedo medir porque yo a ese pantallazo no le hice pausa inspiratoria para medir cómo está la plató, ¿cierto? Cuando yo mida la plató, un ejemplo me dio de... La plató me dio de 15, por ejemplo. ¿Qué hago? 15 menos 5, 10. ¿Y cuánto es el valor de la de impresión? Pues también lo dije. Menor a 15, otras personas utilizan menor a 13, pero tampoco lo tienen que realizar. Entonces, este ejemplo es porque ahí está muy claro. Tiene buen driving, buena resistencia y buena compliance, ¿cierto? Entonces yo tranquilamente lo puedo dejar en sí. Pero pongámoslo más difícil para que ustedes determinen cuál sería el PIB ideal que uno puede utilizar. Entonces resulta que con PIB de 5 tiene un driving de 20, una resistencia de 25 y una compliance de 3. En 6 tiene una driving de 21, una resistencia de 30 y una compliance de 40. En 7 tiene una driving de 17, una resistencia de 30 y una compliance de 45. En 8 tiene 13, 20, 49, 10, 15 y 60. ¿Qué miramos? Uno por uno. ¿Listo? Miramos, con PIB de 5, ¿cómo está lo demás? Eso está súper alto. Sí, también es como Sí. Usted le va cambiando la PIB, va a monitoreo y eso le va cambiando automáticamente. Porque usted le da, cambia la PIB, le da guardar, por decirlo así, pues se va a salir del monitoreo y a la próxima inspiración hace el cambio que se acabó de hacer. ¿Listo? La resistencia es súper alta y la compliance está súper baja. Entonces este no aplica. 6. 21 tampoco, resistencia está súper alta y la compliance está llegando a valor de normalidad. 17 está bajando, 30 sigue muy alta y la compliance está subiendo, pero no he llegado a un buen trading precio. 8, tengo buen trading, resistencia está un poquito aumentada y la compliance está bien. Para un paciente en ventilación. Si es un paciente sano, no aplica porque es ese coche. Aquí esta la dejo en stand-by. Y 9, tengo una de 10, muy bien, de resistencia de 15 también, y una compliance muy bien. Entonces, ¿qué hago? La PIB ideal para ese paciente sería de 9. Esto es lo que utilizan en las instituciones clínicas. Por eso es que uno dice que una PIB ideal no existe. Porque depende de cada paciente. Porque eso depende de cada paciente. Este paciente, pongámosle que es neurológico, ¿sí? Con antecedentes de, no sé, X. Tengo otro paciente neurológico con otro antecedente. Entonces yo, yo el neurológico así le puse 9 de PIB. No, yo voy a saber qué comorbilidades más tiene este otro paciente neurológico. Por eso una PIB ideal no existe. O decir, a los neurológicos PIB de 9, al EPOC PIB de tanto, porque obviamente ellos ya tienen el alveolo abierto, entonces un PIB de 5 no les va a servir, ¿cierto? Eso no sirve. Normalmente sí empiezan 5, pero empieza a hacer monitorización. Una preguntita. Hay una experiencia que tú has tenido ya en práctica en los pacientes, por ejemplo, en cambio valvular, todo lo que es cardíaco, más o menos que sean juntados, supongamos que no tenga ningún antecedente. Una PIB, ¿cuál de esas que uno las tiene ahí es la PIB más aguda? Un valor exacto no les puedo dar, porque no conozco al paciente, no conozco la comorbilidad del paciente. Uno lo que hace con ese tipo de pacientes cardíacos es la hemodinamia. Cómo está la presión, cómo está el pulso, si está taquicárdico, si está bradycardico, ¿sí? Miro todo eso, ¿por qué? Porque recuerden que la otra vez les dije, si yo tengo este PIB en 5, el capilar puede estar normal. Si tengo el PIB en 3, el capilar va a estar normal. Pero si yo tengo un PIB de 20,
capilar va a estar muy pequeño, muy estrecho, ¿sí? En algunas literaturas dicen niñas que un PIB alto es mejor porque resulta que ese es el alveolo y por debajo son los capilares, ¿cierto? Si yo lo tengo muy cerradito, hay capilares que no están comiendo lo que es alveolar. Si yo lo tengo muy abierto, estoy haciendo mejor intercambio gaseoso porque todos los capilares están en contacto con la unidad alveolar. Pero resulta que si yo tengo mucha unidad alveolar, ¿qué pasa con el capilar? Está disminuyendo. Al disminuir el capilar, ¿qué pasa a nivel cardíaco? Puede haber retorno venoso, disminución del gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Qué más puede pasar? Puede atrofiar el corazón. Entonces yo tengo que jugar con los pacientes cardíacos dependiendo cómo están. Su fracción de eyección está en 30, lo voy a matar literal. ¿Listo? Los pacientes cardíacos que tú dices, ahí es que mirar cómo es la patología del paciente, cómo se comporta el paciente. Yo no le puedo decir a un paciente cardíaco, ay, es que esto es malo, esto es bueno, pero eso es llevarlo al colapso. Yo tengo que mirar y jugar con el paciente. Uno cada cuánto hace monitoreo en un paciente, por ejemplo. Normalmente uno solamente ve al paciente una vez al día. Uno le da, créanme que a uno le da el tiempo, porque si es noche peor, porque en las noches se hacen cambios de sondas, nariz de camello, monitoreo, gases arteriales normalmente salen una vez cada turno, normalmente. Entonces es complicado. Te pueden llamar con un paciente 3 o 4 veces al día, pero dependiendo del paciente. Si usted va y mira a un paciente, usted le da una aspirada, la mecánica pulmonar está good, usted no tiene que cambiar absolutamente nada, porque está bien. Pero puede ser ese paciente que usted va, lo mira, cambió parámetros, lo aspiró, va al siguiente y usted dice, voy a mirar cómo está el de la urna. Y va usted y otra vez CO2 aumentada, cualquier cosa, resistencias aumentadas, que tiene que jugar usted por ese paciente. Ese paciente va a ser el suyo de hoy. Ya. Los otros, normal, porque se están comportando normal. Entonces, como que usted no puede el paciente dependiendo del paciente. Yo tenía pacientes que yo los veía una vez al día, ya sean corrido o noche. Y ya, no tenía que hacer más nada. Otros, habían turnos que yo no hacía absolutamente nada, solamente cambiar caquel y salir de cabello y ya. Porque la mecánica ventilatoria estaba bien. Uno sí jugaba mucho es con la FIO2, porque obviamente hay que titularla, tratar de llegar a una FIO2 del 21, pero el resto no. Les quedó claro lo de la PIP de algo, existe, solamente que uno hace huequitos para mirar como cuál sería esa PIP ideal del paciente. Oxígeno, pues normalmente se empieza en 100 y va empezando a titular el oxígeno, hasta obviamente todos los pacientes deberían de llegar a 21, que sería el aire ambiente, ¿cierto? Pero obviamente pues el paciente enfermo, el paciente que está con daño pulmonar, fibrótico, ese paciente no va a tener un buen intercambio gaseoso, por ende debe tener una fibrosa pública. Disparo del flujo, que esto normalmente uno lo programa porque él está incontrolado, entonces eso sería la sensibilidad. Pausa, uno no programa la pausa, porque entonces si yo le programo pausa, en cada respiración me va a hacer una pausa. Nunca. No. Uno lo que hace es, si usted necesita medir el poder mecánico del paciente, voy a la parte de herramientas y le genero una pausa inspiratoria si necesito mirar la plató para mirar el ingreso. O si necesito hacer una pausa expiratoria para medir el autopico. ¿Listo? ¿Y durante cuánto tiempo? Mientras no Los 5 segundos. O sea, usted le da aquí en la herramienta, le va a aparecer inspiratoria, expiratoria. Usted mira, necesito la expiratoria. Usted le deja bajo 5 segunditos y él va haciendo la pausa, lo suelta y ya. Y ya la ventilación sigue normal. Por eso uno no deja la pausa programada, porque yo en la pausa programada me va a generar una pausa en cada respiración. ¿Listo? Y el tiempo expiratorio que ya lo dije. Vamos acá. Vamos a mirar lo mismo que es la pico. Este valor que acá es el mismo acá, solo que como es más por protección pulmonar, siempre van a aparecer unos parámetros de la mecánica pulmonar. ¿Qué dice que evalúa la pausa? La pausa es la autopico. Presión meseta, que acá se supone que se hizo una pausa.
Normalmente es un simulador, eso no lo va a hacer. Pero mire que salió una presión de Z de 13. De hecho, con esta presión de Z de 13 menos el 5 de pi me da 8 de peso. O sea que está bien también. ¿Listo? Esto no lo miramos, presión media. Sí la miramos, pero niñas, créanme que en adultos no es un factor tan importante como a nivel neonatal o pediátrico. ¿Listo? Pero en adultos uno dice, una presión media que también le pide el valor. Acá están los valores de 5 a 15. ¿Listo? Que es la presión media en adultos. ¿Y eso tiene una fórmula? La presión media, pero eso se lo da el ventilador. La verdad, me cocha. En neonatos sí, en el hilo que para mí. Es diferente. Flujo expiratorio, volumen tidal, que esto debe ser igual a esto e igual a esto. En este caso, no está igual. ¿Por qué? Es que yo le estoy programando 450 de volumen, ¿cierto? Pero el paciente tiene vía aérea de conducción, ¿cierto? Y vía de intercambio gaseoso. Algo de flujo se puede quedar, algo de flujo se le puede ir, no se sabe, pero va más o menos en un volumen que yo le estoy programando. O sea que puede ser diferente. Sí, pero no mucho. ¿Listo? Si yo tengo este volumen muy bajo, voy a mirar la resistencia de esta aumentada. Eso es un espasmo o alguna cosa. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Ustedes nunca por el van a ver este volumen corriente así quietecito. Eso va a ser 47, 48, 50, 60, 20, así. Eso va subiendo. Pero es por cada respiración del paciente. ¿Listo? Pero usted ¿qué está asegurando? 450 para ese paciente. ¿Listo? Volumen minuto, que es volumen por frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria total, yo debería de tener esto igual a esto. Si yo tengo esto mayor, es que el paciente puede que se le salga una respiración por ahí. ¿Listo? Porque el ventilador no me puede alterar. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo ventilador solo 14. El ventilador va a ser 14 dependiendo del tiempo inspiratorio. Tiempo expiratorio, relación IE, volumen tidal por el PSI, que es solo del 6.8, o sea que esto, ¿sí? Yo creo que yo les dije a ustedes que uno la ventilaba 6, 7 y 8. El ventilador está entregando 450 con 6.8. Algunos ventiladores trabajan con decimales, otros trabajan con número entero. Si trabajan con decimales, niñas, que van a decir que es mucho mejor porque no le genera tanto daño. Así es la PIB. Algunos ventiladores también trabajan 5, 5.5, 6, 6.5, 7. Entonces uno no va aumentando de 1 en 1, sino de 0.5 en 0.5. Y yo estaba viendo que ese ventilador, que no lo ventila por presión, no, lo mínimo es 5. ¿De PIB? No, de presión control. Que no lo ventila por presión. No Sí. deja como Sí. ventilar menos. Sí, porque es que igual si tú le programas una presión control de 5, ¿será que sí te entregará ese volumen corriente de alta del paciente? Si normalmente uno empieza en 15. Pues si usted puede hacer el ensayo y lo puede programar en 5, y mire qué volumen le va a dar. Eso le va a dar por ahí 100 de volumen. Entonces, créame que un paciente adulto con 100 de volumen elevado. Es por eso que no, o sea, el ventilador también tiene unos límites. O sea, es que yo no le puedo dar presión control de 5, porque el volumen corriente nunca le va a llegar a llegar así. Ya. Bueno, gráficas. Vamos a encontrar aleta de tiburón. Obviamente eso no se va a ver así en la super aleta de tiburón, no. Pero sí tiene un parecido a una aleta de tiburón. Obviamente eso no va a ser cuadrado, ¿cierto? Porque estamos ventilando por flujo, ¿cierto? En este caso está con una onda desacelerante, ¿cierto? Desacelerante.
volumen no se ve, pues uno le da gráficos y cambia qué gráficos quiere ver. En este caso no tenemos el volumen ahí. Lo que les hablé directamente Hamilton, aquí tiene esto y esto. Entonces, niñas, díganme ustedes acá qué ven de raro en esta parte de acá. El autopista. ¿A dónde lo ven? La de flujo. Eso es una autopista. No lo duden, nunca lo duden. Si el flujo no llega a cero, profe, eso es una autopista. Ya. ¿Listo? Si el volumen no llega a cero, profe, hay una fuga. Ya, no lo duden. ¿Será que sí? ¿Será que no? Es más fácil que diga, profe, eso tiene que ser una autopista. A usted decir y a ir al control, cambiar parámetros porque usted piensa que es una autopista y no es una autopista. Ya cuando usted está trabajando, ya usted vale por usted solo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con el autopista? Hay dos formas. Una, aumentar tiempos expiratorios. Expiratorios. ¿Listo? Sí, no tiene claro. Aumentar tiempo expiratorio, ¿para qué? Para que todo ese aire que tiene atrapado salga. ¿Cierto? Aumento tiempos respiratorios. ¿Cómo lo hago? Constantes de tiempo. ¿Sabes esa captura de tiempo? Las constantes de tiempo. Sí. ¿Las sabes esa captura de tiempo? No. Te resulta que las constantes del tiempo van a ser compliance por resistencia o resistencia por compliance. Entonces, recuerden que una constante me evacúa el 60 y algo por ciento, pero no les voy a hablar de eso porque me estoy contradiciendo con la cosa. Pero les voy a tener ahí un cómo se sacaría una constante. Entonces, tengo compliance y resistencia. Hagámosla con esto. Compliance de 61 y resistencia de 10. Uno dice, ¿de 61 por 10 y ya? No. ¿Por qué? Porque hay unos valores que me determinan. La resistencia me evalúa centímetros de agua sobre litros sobre segundo, ¿cierto? Y la compliance me va a determinar centímetros por segundo. A mililitros por centímetros. Mililitros por centímetros de agua. ¿Listo? Entonces, yo aquí no puedo cancelar mililitros con litros porque son unidades completamente diferentes. ¿Qué tengo que hacer? Pasar esta resistencia a mililitros. Es fácil. 1000 litros, mililitros equivale a 1 litro. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Hago la conversión completa. 61, ¿cierto? 61 mililitros sobre centímetro de agua por, yo te lo pongo aquí más fácil, mililitros por centímetro de agua por 1000 mililitros sobre 1 litro por 10 centímetros de agua por litro sobre segundo. ¿Listo? ¿Qué hago? Cancelo y multiplico. ¿Qué cancelo? Esto con esto, litros con litros y litros. Aunque eso es al revés, pero sería eso. Y hago la multiplicación y me queda en segundos. ¿Qué sería el tiempo expiratorio ideal? Lo que me dé. ¿Quién lo hace ahí, por favor? Ay, qué bonito. ¿Quién lo hace en la calculadora? ¿Cuánto le da? Se le da un poquito. Hago la siguiente.
61 por 100 sobre 1000. Para poder cancelar este. 0.61. 0.61. 61. Listo. Entonces 0.61, una constante de tiempo. ¿Cierto? ¿Cuántas constantes necesito yo? Pues según usted 3, según ella sí. Entonces, hagámoslo con ella. ¿Qué tengo que hacer normal? Esto Multiplicado por 5. por 5. ¿Cuánto le da? 3.05. 3.05. Ajá. Listo. Entonces, esto sería tiempo expiratorio. Y el inspiratorio sería 0.61. Y el inspiratorio sería 0.61. No, yo lo que tengo que hacer ahí es cuánta frecuencia tiene, 14, ¿cierto? Entonces voy 14, porque es que nosotros no programamos tiempo expiratorio. 14, sí, sería 60 y 14. ¿Cuánto da? 60. Dividido 14. 4.28. 60 dividido 14, ¿cuánto? 4.28. Esto debería ser una frecuencia respiratoria. Esto. ¿Cierto? Esto menos eso, ¿cuánto le da? Esto menos eso. ¿1 punto? Eso sería- Ese 60 es de compliance. No, 60 minutos. Minutos. A un minuto le da 60 segundos. Y el dato de la frecuencia respiratoria del paciente. Que del paciente. Ajá. Hago la conversión, cuánto duraría cada frecuencia respiratoria, a eso le resto cuánto me dio la constante de tiempo, y lo que me dura, lo que debería durar el tiempo expiratorio sería 1.23 segundos. Eso es lo que yo pongo aquí, en tiempo expiratorio, y automáticamente me va a dar aquí un tiempo expiratorio de eso, de 3.05. ¿Listo? Porque yo no puedo programar tiempo expiratorio. ¿Qué va a hacer esa constante en inglés? ¿Qué tiene duda en inglés? Entonces, niños, yo puedo cambiar, le puedo dar el modo, lo que viene el ventilador, me van a medir todos los modos que tiene el ventilador, ya sea controlado, espontáneo, si es por volumen o por presión. Si ustedes están en un modo X, ustedes tranquilamente van modo, lo van a cambiar de modo, van haciendo el monitoreo y él sigue haciéndole el monitoreo que ustedes quieren actuar. Cuando usted le da a confirmar, pasa al otro modo, no tiene problema. Si ustedes se van a demorar haciendo esa programación, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque usted no le ha dado a confirmar o guardar y el ventilador sigue haciendo su misma la programación que usted tenía antes. ¿Listo? Y ya está la forma de stand-by, es que ustedes quieren devolver a la programación que tenían atrás. Algunos ventiladores guardan como dos programaciones, otros solamente guardan el anterior, no guardan más, para que sepan si van a cambiar de programa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Que tengan dudas? Desde que yo me la sepa, obviamente. Si no me la sé, lo siento. Yo busqué como ejercicios sobre estos preguntas. Y había una pregunta, pero yo no sabía qué era. Y si grafique los siguientes, o sea, graficar los parámetros en las
sido comparado con volumen, por ejemplo. Entonces, me daba valores de volumen corriente, de frecuencia, de PIB y de tiempo inspiratorio. ¿Cómo más separado? Plano cartesiano, si los quiere dar exactos, pero si no, le dan los valores ahí. Sí. Por ejemplo. Volumen de 450. Frecuencia respiratoria de 22. 22 dividido 60 dividido 22. 2.7. PIB de 8. Eso sería volumen, ¿listo? Estaba tirado por ejemplo con volumen. Volumen. Y tiempo inspiratorio de 1.5. O sea, tendría que ser cuántas semanas. Si porque está aquí o aquí, se puede poner 450 de volumen corriente. ¿Cierto? Tiempo inspiratorio sería esta parte de aquí. O sea, 1. Porque eso ya sería el tiempo inspiratorio. ¿Sí o qué? Seguro. Frecuencia respiratoria sería eso. Una pregunta es saber cómo dónde va cada cosa. Por eso les dije, cuando vayan a dibujar una gráfica, entonces ustedes dicen cómo se programa o qué parámetros se programarían en la programación. Entonces ustedes dicen qué parámetros se programan en modo controlado por presión. Vayan dibujando la gráfica y ahí mismo les va a dar los valores. Hágale, una intención. Prográmeme qué parámetros necesito para programar un asistido controlado por volumen. Y me dibuja la gráfica también. Sensibilidad fluida. La sensibilidad puede ser por flujo, por presión, y el flujo este flujo nos va a dar el tiempo Porque sí, por respiratorio. volumen. Con la gráfica de presión sería la dialecta del flujo. Yo no ¿Qué gráfica de flujo de la cuadrada. paciente conectó? Bueno, yo le pido No, los es acelerante, por eso. restrictivo entregante, restrictivo, así. Los que cuando llegan no digo, era fácil. Digo, vamos a ver Karen necesita que sea más larga que una hoja. ¿Cómo es que está la para aire en la aspiración se hace más densa. Esa desacelera. Sube rápido y empieza a bajar. Y la acelerante es que va subiendo. Y en O sea, patología de como si usted va en una carretera, una loma, usted va subiendo el carro, eso es una acelerante. Desacelerante es usted ya va pendiente. Dibújame un autopista, por favor. No, Valentina, 5.
Pero acá en el examen no. Acá. En el examen todos. Me cuenta si le ponen autopil y saca cero porque vea. ¿Esa es la que pronuncia? Autopil, fuga, lo que sepa. Aquí le puede equivocar. Disparo ineficaz. Sí, bueno, pero asincronizar muy fácil, ¿cierto? ¿Cierto? No, No, pero. Un disparo ineficaz, ¿cómo se ve? Y en dónde lo veo. Es que no me acuerdo, pero yo sé que se vio acá, como que lo iba a hacer, pero no me acuerdo de la versión. ¿Dónde mira sensibilidad? En usted? presión. Mira la presión. En presión, y yo sé que cuando está, pues el foco de la sensibilidad, hace como una presita acá. ¿Vale? Aparte que si usted tiene presión, tiene el pi. Definitivo de la completa. Acá se puede equivocar. Ahí me escuchas una. Disparo ineficaz. ¿Qué sería el disparo? O sea, es que yo de la definición de disparo ineficaz, es que es cuando no coge como la sensibilidad porque está muy alta, entonces el ventilador no va a andar como eso, pero no se igual. Entonces, cuando hay una sensibilidad Yo sé, es que se llama una ineficaz, mezquita. es que empieza una sensibilidad, pero no va a respiración. Entonces puede Porque el encontrar, ventilador no le mide. entonces puede encontrar una sensibilidad y vuelve a encontrar otra sensibilidad con una respiración. No va a dibujar cada una cosa. No, mejor la carta de hoy. Que mejor la carta de hoy la entendió. ¿Qué sabe? Que salga. O sea, Tú puedes. Ella tiene una toma Tú puedes salir. Si les ponen a dibujar, verán, ay, si hubiera Sí, yo salido- sé que la hubiera salido el sensibilidad tablero. puede dar como, se puede ver como sensibilidad. Ya voy a dibujar. Sensibilidad, entonces tengo. Acá le faltó una cosa, frecuencia respiratoria. Ah, sí. Tiempo inspiratorio, relación bien. Estoy en la distribución controlada. No estoy en espontáneo. Ya, puede ver. El disparo sería pi programado, ¿cierto? Hay una sensibilidad del paciente, no inició la respiración, pero acá sí la inició el paciente. Disparo ineficaz. Porque lo hizo el paciente, pero yo también puedo tener que lo inicia el paciente, no hace nada, pero entonces el ventilador no lo va a hacer. ¿Listo? Eso sería una frecuencia respiratoria. Y esto sería la segunda frecuencia respiratoria. Son iniciadas por el paciente, aquí está inefectivo, pero entonces esa la inició el ventilador. ¿Listo? Pero el disparo ineficiente. Y el doble y el doble. El doble es que tenga dos en una sola frecuencia. Y el otro. Con el- Para que no se lo tenga. ¿Qué por el ventilador? El reverso, pero es lo mismo. El reverso es lo mismo, solo porque que no el doble disparo es el paciente. Reverso del ventilador. Son como dos montañitas. Solo que no tiene la sensibilidad. Si no tiene sensibilidad, es reverso, porque es el ventilador. Si tiene sensibilidad, es doble gatillo, o sea que es el paciente. ¿Y cuál es lo que dibujar? El que son dos montañitas. Ese es el tubo. ¿Volumen? Montañas, volumen.
Sería algo así. Eso ya sería más. Porque no ha llegado a configuración. Esta es la impresión. Se vería como así, así y luego. Se vería, pero. Doble aquí. Porque inicia, mira, si tiene un límite de tiempo expiratorio, sería una respiración, ¿cierto? Pero como termina y vuelve e inicia, es doble inspiración para una sola inspiración. ¿Qué? Así es. El ventilador vamos a la sino que mira que acá no tiene la sensibilidad. ¿Ves? Dejando acá, mira que no tiene sensibilidad. O sea que ese sería doble. Y ese sería reverso. ¿Alguna otra duda? Te faltaron 20 minutos. 20 minutos. Si no, normal. ¿Qué es lo que determina que la onda de flujo sea simultánea?